Hola queridos colegas, qué rico estar de nuevo con ustedes. Para mí es un placer compartir con ustedes en este tercer Congreso Nacional del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. De verdad que es un enorme placer y agradecida por la invitación. Gracias Colegio de Terapeutas de Costa Rica, gracias colegas ticos. Ya como algunos conocen, me han conocido desde hace rato, soy Patricia Cedeño, fonoaudióloga egresada de la Universidad Católica de Manizales. En estos momentos me encuentro como presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringea y Motricidad Orofacial, presidente de la Asociación Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología y además todo lo que acaban de referir respecto a mi currículum. Comentarles más porque no sobra que mucho de lo que aquí se habla está basado en la evidencia científica y esa evidencia se incluye en las diapositivas, así como en la experiencia, en la experticia que ustedes saben que se tiene para poder hablar de estos temas. Como muchos ya lo saben, siempre comienzo mis charlas con una frase que nos motive o que nos implique algo de lo que estamos realizando dentro de este proceso. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Eso es algo que es muy aplicable para un evento como este, un congreso donde nosotros estamos diferentes posiciones hablando de temas muy familiares para nosotros. De verdad que es muy rico compartir con todos ustedes y en estos momentos en que estamos tan duros, el hecho de que podamos tener acceso a colegas de otros países, el poder acceder y facilitar los momentos para poder compartir otras realidades y poder sacar nuestras conclusiones y sacar qué nos beneficia, qué nos puede aportar y qué podemos hacer. Cuando me propusieron los temas para hablar, específicamente tiempos de COVID, pues ya hemos oído bastantes cosas al respecto, pero sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las características de lo que nos cuida y nos protege, porque si no es porque estamos sanos, no podríamos ofertar determinado tipo de servicio. En el proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes, los traqueostomizados, necesitamos más que nunca estar en muy buen estado de salud para poder acercarnos a ellos y poder brindar todo lo que nosotros hacemos desde la terapia del lenguaje. Bien, el 2020 nos trajo como agregado el coronavirus y este nos afectó definitivamente la vida. Síndrome respiratorio agudo severo, en esencia es lo que vemos como SARS-CoV-2 o coronavirus COVID-19. De los principales síntomas que nos trajo fue la fiebre, tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Otra de las características que nos trajo es que el coronavirus no siempre permanece a nivel respiratorio, sino que puede invadir otros espacios y lo hemos visto sobre todo manifestado hacia la parte neurológica. El sistema nervioso central se ve afectado, así como el sistema nervioso periférico. ¿Qué podemos encontrar como características? Cefalea, mareo, mialgias y anosmia, así como casos de encefalopatía, encefalitis, encefalopatía necrotizante, ictus, crisis epilépticas, síndrome de Guillain-Barré. Hoy presenta dos fases, una de replicación viral y una de reacción sistémica hiperinflamatoria. En esta, específicamente en esta, es donde ocurre algo que se llama tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas permite que el cuerpo tenga presente una respuesta inflamatoria y ante esto se genere muchísimos problemas a nivel cerebral si existe alguna patología de base. De los síntomas neurológicos que más se presentan, encontramos afectaciones del sistema nervioso central. Asimismo, afectación del sistema nervioso periférico, musculoesquelético, con síntomas como mareo, cefalea, ageusia, anosmia o hipogeusia o hipoanosmia,
pero la mayoría de las características periféricas y centrales que se presentan nos permite definir que hay sí o no un compromiso a nivel neurológico. Esto comienza con un edema, algunos presentan encefalitis, otros presentan patologías muy precisas del proceso inflamatorio a nivel cerebral. Pero, ¿qué complicaciones puede traer desde la terapia del lenguaje, según el compromiso neurológico, según la intubación, la traqueostomía, el desacondicionamiento, sarcopenia, la presentación o la colocación de sonda orogástrica, nasogástrica o gastrostomía percutánea? Igualmente no crean, para mí fue muy rico porque fue como dejar donde continué hace muchos años cuando era docente en Santa Paula y dejar mucho tema que se vio en esa época que daba las clases de voz precisamente. En estos momentos en que estamos en pandemia, que estamos obligados a mantener el distanciamiento con otras personas, es importante entender el por qué. Nosotros trabajamos desde la práctica de la terapia del lenguaje, procedimientos que generan aerosoles. ¿Qué es y por qué se hace una traqueostomía? En esencia, una traqueostomía es un agujero que se abre a nivel traqueal, que se hace porque no se tiene una vía respiratoria permeable y se necesita habilitarla para que pueda el paciente recuperar su ventilación y no termine muerto. Realmente la traqueostomía implica un estado en el momento en el cual el paciente sí se encuentra muy afectadito a nivel respiratorio y requiere que se le haga este tipo de procedimiento. Este procedimiento puede ir acompañado de ventilación mecánica. Entonces vamos a tener pacientes traqueostomizados unidos a un ventilador que está realizando la función de ventilar, precisamente de llenar de aire estos pulmones para que el paciente pueda recuperarse. Tenemos dos opciones cuando, por lo menos en los protocolos que nosotros manejamos. La primera opción es el paciente se intuba para recuperar esa vía aérea, se intuba y se coloca un ventilador y es factible que se recupere. Pero existe otra posibilidad, que el paciente se demore mucho tiempo, aquí se considera más de 8 días. Si el paciente se va a demorar más de 8 días, es recomendable hacer la traqueostomía y se realiza la traqueostomía con ventilación mecánica. ¿Esto qué nos trae como consecuencia? Nos trae como consecuencia la presentación o no de un tubo entre los pliegues vocales que nos va a llevar a un arqueamiento del pliegue vocal con un escape de aire que repercutirá después en la función fonatoria, en la función deglutoria, en la función protectiva de nuestro paciente. Entonces, la ventilación mecánica puede acompañarnos al paciente tanto en intubación como con traqueostomía, y como les digo, la traqueostomía es la opción cuando sabemos que el paciente se va a demorar un poco más. Este chiquito que ustedes ven aquí es un chiquito que recibimos nosotros en hospitalización pediatría hace algunos años, y este muchacho presentaba boca abierta, se alorrea, no controlaba sus secreciones. El diagnóstico era hipotonía generalizada y obviamente pegado a un ventilador. El tubo que sale de su cánula de traqueostomía es el que lo une al ventilador. Entonces este chico comienza terapéutica con nosotros, y esto es el día que logramos ya evaluar por completo que sí comía, o sea, sí manejaba deglutía sus propias secreciones y podía mantener un sello labial completo para poder manejar todo lo que tenía que ver con el proceso respiratorio, con el proceso deglutorio, con todo lo demás. Pero todavía garantizar el cierre glótico no es factible, o sea, estamos apenas empezando terapéutica. Este chiquito fue habilitado vía oral por un familiar, por un amigo, por alguien más, y al momento en que le habilitan la vía oral, se lo habilitan con dulce, con una popi, ¿sí? Y esto hace que el paciente se llene de secreciones, se broncoaspire y termine en UCI. Entonces sí es muy importante lo que nosotros manejemos con el paciente traqueostomizado, porque eso va a depender su calidad de vida. El pliegue vocal que no cierra correctamente, un pliegue vocal que no tiene la suficiente cantidad de masa para poder hacerlo por un desacondicionamiento de tantos años, pues obviamente la vía aérea no se protege correctamente y el paciente termina con broncoaspiración y en UCI.
Como les decía, tenemos entonces dos posibilidades: la traqueostomía para ventilación y la traqueostomía posintubación. Dependiendo de esas características, van a presentarse las características en nuestro sistema estomatognático, que van a tener ciertas variaciones en un momento dado en cuanto a la presentación muscular y al desacondicionamiento que tengan ciertos músculos que se encuentran comprometidos en ese momento. Los terapeutas y patólogos del habla del Reino Unido, del Real Colegio del Reino Unido, dicen que los estudios reúnen evidencia del impacto de la intubación en la función laríngea y la disfagia posintubación. Eso es algo que nosotros tenemos muy claro, dadas las características de lo que implica el fijar una estructura en un punto y no permiten movilización porque necesitan que esté de determinada forma para poder lograr recuperar su parte respiratoria. Según lo que dice la Asociación Americana de Patólogos del Habla y basados en lo que establecen los parámetros del Real Colegio de Terapeutas y Patólogos del Habla del Reino Unido, ellos dicen que los pacientes ventilados y con intubación endotraqueal, pues se les cierra un circuito y que realmente el riesgo de que ellos se contaminen no es tan alto. Caso contrario con nosotros, los profesionales, que si ellos llegan a toser o estornudar, vamos a tener exposición a esos aerosoles que precisamente son los que nos pueden llegar a contaminar y enfermar. De ahí la importancia del uso de los elementos de protección personal que nos brindarían todas aquellas ayudas y seguridad para lo que nosotros. El motivo por el cual un paciente puede necesitar una traqueostomía puede ser muy aleatorio. Puede ser de origen mecánico, neurogénico, mixto, puede ser una reacción alérgica, puede ser un trauma, pueden ser muchos los motivos que nos lleven a esto y la complicación que tenga desde las estructuras que implica, si es de origen mecánico y si es de origen neurogénico, no solo las estructuras que implica, sino también de todo lo que se logró a nivel de la alteración neurológica, que casi siempre es de origen central. Entonces la traqueostomía puede ser definitiva y el paciente ya de aquí en adelante solamente puede usar traqueostomía, o puede ser temporal. La mayoría de las traqueostomías, gracias a Dios, son temporales. Caso fortuito tenemos con algunas definitivas por estenosis o por oncología o por otro tipo de patologías. Igualmente, el Real Colegio de Patólogos y Terapeutas del Lenguaje del Reino Unido dice que es muy importante que el terapeuta del habla y del lenguaje esté en la unidad de cuidados intensivos y que es requerido para estos pacientes con traqueotomía y ventilación. Sin embargo, no es que sea muy conocido ni que mucha gente lo realice. El contexto del cuidado crítico requiere un profesional que esté preparado, educado, entrenado para trabajar en este ambiente. Esto es manejo específico de disfagia, trastornos comunicativos, y es importante que el terapeuta intervenga para hacer la rehabilitación y evitar complicaciones en los pacientes traqueostomizados. La principal complicación no es solamente el proceso comunicativo, la principal complicación es de vida y está dada por la disfagia. La disfagia tal vez es lo primero que vamos a tener que trabajar para que nuestro paciente esté seguro y pueda seguir adelante.
Igualmente, el terapeuta del lenguaje dentro de la UCI tiene dos aspectos básicos que trabajar. El uno es la comunicación, obviamente, todo lo que tiene que ver con procesos de expresión lingüística que son necesarios porque el médico necesita saber si el paciente le entiende o no le entiende las premisas y todo lo que ellos dicen. Recuerden que es parte del Glasgow. Y así tenemos también alteraciones de habla o de voz. Y muy importante, y que siempre trabajamos primero que cualquier cosa por el riesgo que implica la disfagia, que es riesgo de vida. Vamos a trabajar la disfagia, tenemos que definir si la vía aérea está bien protegida, si la vía oral es segura para el paciente. Tenemos que definir también si el paciente va a tener una pronta recuperación o no, todo lo que es el manejo del sistema estomatognático y del tipo de alimentación que puede ser segura para el paciente si es el caso. Normalmente en traqueostomizados, en UCI, la vía aérea se comienza ya casi cuando se va a dar de alta y el paciente está muy estable, porque mientras que el paciente está intubado está sedado y pues dentro de las normas de la disfagia nadie come si está dormido. Entonces pues la cuestión es que tenemos que definir ese aspecto al momento de trabajar. El traqueostomizado entonces puede ser cualquier persona. Miren, esta es una chica que tuvimos nosotros, tiene 23 años en ese momento. Esta chica ingresa al servicio luego de cirugía. Le hicieron una apendicectomía y no salió de la anestesia, requirió intubación y tampoco, entonces le hicieron traqueostomía y termina con una traqueostomía y un difícil manejo para el proceso de glutorio. Esta chica es bastante complicada porque uno se imagina que un paciente joven que solo entró para una apendicectomía, pues no va a requerir ningún tipo de estas ayudas, pero las cosas están, como digo yo, cuando tienen que suceder. Entonces, retomando el tema del COVID y los aerosoles, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, no solo dentro del paciente traqueostomizado, sino todo tipo de paciente que manejemos con problema que le produzca tos, que serían aspectos, algunos aspectos vocales y obviamente los aspectos de la disfagia. Entonces tenemos que la disfagia puede ocasionar neumonía aspirativa en cualquiera de sus fases, especialmente en el mecanismo de protección de la vía aérea. Entonces, si tenemos a esto agregado una intubación con un desacondicionamiento muscular, con un arqueamiento de pliegue vocal, obviamente el mecanismo de protección se encuentra comprometido y el paciente corre un alto riesgo de broncoaspirarse y tener esta neumonía aspirativa. De las principales características que tenemos con los pacientes de neumonía, pues obviamente es la tos, y es una tos que puede ser intensa y frecuente y que puede permitir que se esparzan indiscutiblemente todos estos aerosoles al momento de trabajar. Para las personas asintomáticas, hoy día estamos en un momento en que muchos podemos ser asintomáticos, no presentar ninguna característica y estar pasando el virus de un lado a otro. La importancia de usar el tapabocas, la importancia de estar protegido constantemente. Entonces esta es una tabla que nos permite saber si nosotros qué tanto riesgo de exposición tenemos solo con el hecho de trabajar la parte vocal, es decir, solo hablando o en un momento dado haciendo ejercicios de esfuerzo o gritando. Entonces, en contacto por corto tiempo, es decir, saludamos, pónganle 5, 10 minutos máximo, vamos a encontrar que si hay pobre ventilación tenemos un alto riesgo de contagiarnos cuando el paciente grite. Entonces, en espacios cerrados como el consultorio va a ser un alto riesgo de que nos vinculemos, así sea por un pequeño espacio. Pero si usamos la mascarilla y el contacto es más largo, corremos riesgo
con pacientes que se encuentran en silencio, hablando y gritando si el espacio es con pobre ventilación. Volvemos a los consultorios, a los espacios cerrados, a los cubículos de trabajo, que muchas veces nos dan unos espacios muy pequeños para trabajar con los pacientes, y un paciente en estas condiciones fácilmente nos puede pasar así estemos con mascarilla. Pero si estamos sin mascarilla, corremos riesgo tanto en exteriores bien ventilados, en interiores ventilados y con pobre ventilación. Y también corremos riesgo, si estamos sin mascarilla, si nos exponemos a largo tiempo. Entonces, la cuestión radica en que el tapabocas, la mascarilla, es el que nos está protegiendo de una vinculación, pero tenemos que tener en cuenta que también estos aerosoles pueden salir hacia nuestros ojos, y la importancia de usar los lentes, más si nosotros tenemos un ciclo donde vemos pacientes periódicamente, por ejemplo una escuela, por ejemplo un hospital, por ejemplo un consultorio, donde vemos pacientes todo el día. En estos ciclos tenemos que usar unos lentes protectores que nos aseguren que no recibamos este tipo de partículas mientras estemos trabajando. Recuerden que el riesgo no es solamente que usted se contamine, sino que usted se contamine y le pase a los demás todo este virus, y más si trabajamos en el ambiente hospitalario o en el ambiente de rehabilitación, que es donde requieren que nosotros estemos más próximos al paciente, trabajando la musculatura, trabajando la producción vocal, trabajando todo lo que nosotros hacemos y que trabajamos muy próximos el uno al otro. Asimismo, al momento que nosotros nos vinculamos a todo este proceso, debemos reconocer que existen unos elementos de protección para evitar precisamente que nos contaminemos en estos procedimientos que generan aerosoles. Estos procedimientos que generan aerosoles, obviamente está la consulta nuestra. La consulta nuestra tiene una proximidad muy grande con el paciente. Los estudios hablaban de 40 centímetros, es lo máximo que nosotros podemos estar, es decir, 2/4, lo máximo de proximidad, ¿no?, que podemos estar. Esta medida es realmente simpática porque nosotros muchas veces estamos muy pegados a las caras de los pacientes. Entonces la ASHA, diferentes agremiaciones, hablan de la importancia de usar las mascarillas, de usar los guantes, de usar la careta, de usar los lentes, de usar los uniformes, ojalá antifluidos, para que no nos pegue o no nos quede impregnado pues del. Por lo tanto, según el nivel de atención y contacto con secreciones y aerosoles, nosotros que somos profesionales, que manejamos aerosoles constantemente, que estamos con pacientes que están tosiendo, que están estornudando, debemos manejar mínimo los lineamientos de protección avanzado, donde requerimos de un gorro médico, visor, máscara protectora, tapabocas y respirador o mascarilla N95, traje protector, guantes dobles desechables y botas antifluidos. Ese es el promedio de lo que debemos tener al momento de trabajar a nivel de atención directa de paciente con disfagia. Importante entonces saber qué dice la norma. ¿Qué dice la norma con relación a nuestro país? Dice que debemos usar el respirador N95, visor, careta o gafas, manga de manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno. La bata es la gabacha, y opcional el gorro. Usamos gorro porque casi todas usamos el cabello largo de este tipo de virus. Entonces, de lo que más se habla, y esto es parte de lo que tuvimos en reunión con la asociación y que le pasamos a nuestros usuarios, importante el lavado de manos con agua y con jabón, especialmente antes y después de haber salido el paciente. El tapabocas que debe cubrir ojo, nariz y boca, y que debe poderse retirar de las argollitas, colocarse sus lentes de protección, que son supremamente importantes, la careta de protección en 95 siempre y cuando está expuesto a pacientes que corren riesgo de tener coronavirus, pero como les digo, en este momento que estamos en mitigación, en este momento donde todo el mundo puede estar con el virus,
que estamos asintomáticos, algunos o no sabemos si estamos asintomáticos o no, si lo portamos o no lo portamos, es, como digo yo, es la lotería hoy día. Entonces es más que indispensable que usemos este tipo de tapabocas. Los tapabocas se deben desechar en lugares específicos y no se pueden reutilizar a no ser que sean reutilizados sin trabajo, o sea, y en personas que se supone que están sanas, cada 8 horas. Yo les sugiero, usen su tapabocas N95 y encima coloquen su otro tapabocas que permite el manejo del paciente. Cambien los tapabocas en la medida en que lo requieran. El N95 se puede usar en todo el día, pero los otros sí tienen que estar siendo cambiados. Es una forma nueva que nos tocó ver la terapia, sí. Sí, y más si queremos trabajar estas áreas. Nos toca ser muy responsables. Nos toca tener mucha claridad en qué es nuestra realidad, qué es lo que nos tenemos que ajustar a estos cambios, porque en cualquier momento usted puede salir contaminado o contaminar a alguien. Hay mucha gente que es muy relajada y no le ve problema y sale sin mascarilla y sale sin todo. Yo que trabajo disfagia, créanme que tengo mi careta con la que yo me cuido de que no me entre nada, porque yo trabajo pacientes con disfagia, trabajo pacientes de manejo vocal, pacientes traqueostomizados de muchos tipos que requieren un contacto más próximo. Entonces sí o sí me toca usarlo y yo les doy mi mejor consejo. Sí me da susto, claro, yo soy una mujer grande y nosotros los grandes nos tenemos que cuidar con mayor veras. Igualmente, no, los guantes se usan y se desechan. Si ustedes tienen entrada de paciente a consultorio, que se limpie muy bien los pies, que se limpie muy bien las manos, que se siente. Nosotros aquí en la consulta les damos tapaboca y gorrito a cada uno de los pacientes que trabajamos. Y les colocamos el tapabocas, trabajamos, retiramos solo para el trabajo manual, lo que tengamos que hacer de manipulaciones, de acomodación de equipo, bueno, lo que estemos trabajando. Y el paciente una vez se retira, pues obviamente también procedimiento similar, lavado de manos y todo. Y de parte de nosotros igualmente, además que incluye la limpieza de las superficies. ¿Qué superficies? Las superficies donde estuvo el paciente. Normalmente la mesa de trabajo, el computador se mantiene envuelto en papel de este que se usa para empacar verduras, el plástico. Y procuramos los equipos también mantenerlos en ese mismo papel y cambiarlo cada vez que el paciente cambia con nosotros. Dentro de los diversos diagnósticos acompañantes tenemos disfagia, disfonía, afasia, disartia, apraxia. Rara vez un traqueostomizado nos llega solito, nos llega puro, trae otras cositas de pasadita. Problemas de disfonía o afonía, que es lo más básico, porque el paciente viene sin oclusión de cánula y tenemos que empezar para todo el proceso, primero de destete ventilatorio y después de decanulación. Entonces el proceso de destete incluye ciertas actividades, especialmente de mantenimiento de la musculatura orofacial, y luego en garantizar un cierre, ¿sí? Un cierre glótico que ayude a mantener el aire dentro de los pulmones, porque todo lo que tiene que ver con la parte diafragmática, todo lo que tiene que ver con el manejo costal, ya lo viene realizando terapia respiratoria. Terapia respiratoria viene trabajando su incentivo, mejorando sus tiempos de sostén respiratorio, entonces a nosotros nos toca colaborar con un muy buen cierre glótico para que esto ocurra. No es una garantía. Bueno, entonces nosotros tenemos que al paciente le hicieron su estoma, le colocaron su cánula y el paciente estuvo con ventilador X cantidad de tiempo y se considera que ya el paciente, porque recuperó, se desinflamó por muchos aspectos, porque recuperó su condición clínica. Entonces puede empezarse destete ventilatorio. Y
y se realiza todos los procedimientos. Desde lo que nosotros hacemos desde la terapia del lenguaje, ¿cuáles son nuestros procedimientos que vamos a hacer? Entonces, procedimientos tenemos, primero, garantizar la protección de la vía aérea. ¿Cómo lo garantizamos? Con un muy buen cierre glótico. Lo segundo, y eso se trabaja como con la oclusión de cánula. Lo segundo, garantizar un muy buen movimiento, una muy buena excursión laríngea, es decir, los movimientos laringeos para el proceso deglutorio. Tercero, garantizar un tiempo de cierre glótico suficiente para garantizar una apnea. Entonces, más o menos se calcula en 6 segundos. Yo he visto que terapia respiratoria con 3 segundos de sostén, de pliegue vocal, de mantenimiento respiratorio, más o menos con 3 segundos ya retiran cánula. Yo realmente soy más necia en eso, pido que sean 6 segundos, que dure la emisión glótica para que mi paciente pueda garantizar por lo menos el cierre, ¿sí? Así la apnea no se esté realizando o se demore un poco en realizar, porque el paciente neurológico tiene unos periodos de latencia, entonces hay que mirar cómo lo está realizando. Y obviamente lo que está hoy día marcando el boom, que lo vamos a ver todo lo que tiene que ver con válvulas fonatorias el día sábado, el uso de las válvulas fonatorias, que se pueden empezar desde el mismo momento que el paciente está intubado o desde el mismo momento que el paciente traqueostomizado está vía a la decanulación. Mejorar el paso de aire translaríngeo, mejorar la deglución. Se dice que la tos mejora el mecanismo de cierre velofaríngeo y la protección de la vía aérea, perdón, de cierre glótico, de cierre velofaríngeo, no, mecanismo de cierre glótico y la protección de la vía aérea. Yo les digo que la tos lo que evita es que usted se muera broncoaspirado. Entonces, muchos pacientes que tienen traqueostomía van a no tener reflejo de tos, pero no significa que no protejan la vía aérea. Son dos cosas muy distintas. Entonces, más que garantizar deglución y tos, lo que tenemos que garantizar es mecanismo de protección de la vía aérea. Y obviamente, trabajar a mejorar la calidad de vida del paciente. Es lo más lógico y lo más coherente es que comamos por boca, lo más lógico y más coherente es que hablemos por la boca. Entonces, tratar y procurar porque esto realmente sí suceda y no terminar. Disfagia, tos y aerosoles, pues sabemos que estos procedimientos indiscutiblemente pertenecen a los procedimientos que generan aerosoles y que se contagia directamente por los aerosoles. Cuidémonos, cuidémonos. Yo les insisto mucho en esto porque hay muchos colegas, yo miro los colegas trabajando porque sacan fotos trabajando donde se dice que debemos tener aislamiento de por lo menos 1 metro para trabajar con otro colega y son pegados, abrazados, con los tapabocas no puestos o a veces sí puestos. Y llegó Virgen Santísima, nos estamos exponiendo tanto, no nos preocupa el hecho de que nos contaminemos, o sea, no me preocupa mi vida, pero tampoco me preocupa la vida de los que no me consultan. O sea, me parece una irresponsabilidad cuando uno como profesional no se cuida y puede llegar a contaminar a alguien. Eso es realmente... el interrogatorio respiratorio previo a la evaluación es supremamente importante. No me tocó porque si no... En la valoración, recomendaciones importantes para usted como profesional. Evalúe el sistema estomatognático completo, no solo la parte anatómica, sino funcional. Es decir, sea buen clínico. No haga evaluación con alimentos, evite que el paciente tosa. No presione el cartílago tiroides, ubique la laringe desde el hueso ioides, pero no presione el cartílago tiroides, que esa es una obsesión que hemos cogido de ubicar el ioides, el cartílago tiroides por presión del pulgar sobre el mismo, que produce tos, y tos que muchas veces es bastante fuerte. Haga evaluación de glutoria opcional, pulsioximetría sobre línea de base, análisis acústico de la deglución con saliva. Bueno, otra opción terapéutica que no sea una prueba funcional de la deglución, porque usted va a estar más expuesto a aerosoles.
preocupante. ¿Y qué pasa con las pruebas de glutorias? Pues realmente en este momento procuren mandar una prueba de glutorias si están mandando una FES o una videofluoroscopia o un análisis, una prueba funcional de la deglución. Procuren hacerlos si es estrictamente necesario. Yo veo aquí en Colombia que la gente se la pasa como loca con una compota en la mano, dándole compota al muchachito o a cada paciente que se encuentra a ver en qué momento se broncoaspira. Siempre he dicho que estas pruebas ensayo-error son un lío, siempre. Entonces, todas estas pruebas van a requerir, si el paciente se broncoaspira, que tenga acceso de tos, contaminación y fuera de eso, molestar al paciente. Cuando una prueba se basa en el ensayo-error, ese es el riesgo. Ese es precisamente el riesgo que tenemos. Entonces yo lo que les sugiero es revisen muy bien la parte anatómica fisiológica antes de pasar a una prueba de glutoria. Realicen la prueba solo cuando sea estrictamente necesario. Evítenle complicaciones al paciente, evítenle la neumonía, el riesgo de un contagio de neumonía a nivel hospitalario porque se broncoaspiró con lo que yo estaba haciendo. La prueba funcional de la deglución, evítenla. La disfagia no solo se trabaja con maniobras y dieta. La disfagia tiene todo un proceso de manejo muscular que se requiere para que haya una recuperación real del sistema estomatognático. Entonces no es solamente eso. Evitemos que el paciente se nos complique, evitemos que tenga que expectorar y tenga yo que ser la complicada o el complicado en un momento dado. Entonces, la evaluación de la disfagia obviamente se considera un procedimiento entonces que produce aerosoles y como tal tenemos que estar muy bien protegidos si queremos hacer esa prueba. Entonces, si usted quiere hacer prueba funcional de la deglución, colóquese sus lentes, colóquese su mascarilla N95, colóquese su tapabocas, su careta, ¿sí? Y vístase para eso. Colóquese bueno, aquí se llaman overol, en otras partes se llaman monos, un uniforme que sea desechable y que en caso tal de que el paciente tosa, usted pueda salir librado de todo esto. Entonces sí es de lo que más se recomienda hoy día en todo lo que tiene que ver con la producción. Cuando nosotros tenemos la prueba de glutoria como tal en un paciente traqueostomizado, tenemos que revisar varios aspectos, porque el paciente traqueostomizado hace esto que está pasando allí, suele hacer esto. Dejar acúmulo en vallécula y recesos piriformes es algo que sucede con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque la cánula está fija abajo y está allí para que no se mueva, porque si se mueve puede dañar el músculo traqueal. Entonces en la rehabilitación nosotros ¿qué hacemos? ¿O qué hacemos cuando mandamos una prueba? Estamos obligando a hacer un movimiento laringeo que no necesariamente se puede hacer. Y como sabemos, siempre es la tercera prueba de glutoria, la tercera deglución, perdón, la que se evalúa. Entonces en este tipo de pacientes traqueostomizados en los que queremos habilitar vía oral, tengamos mucho cuidado, tenemos que garantizar una hipertrofia muscular superior de la musculatura suprayoidea para que el paciente pueda deglutir correctamente, porque así como está, estos pacientes normalmente presentan esto. El paciente traqueostomizado presenta estas características. Entonces yo prefiero no mandar la prueba. Ahorita en tiempo de coronavirus cada vez estamos siendo más clínicos. Tenemos que regresar a lo que éramos. Somos muy clínicos y tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo. Algo que sí les insisto mucho que no hagan es hacer el dichoso Blue Dye Test. El Blue Dye Test, ¿qué nos genera? Si usted tiene broncoaspiración, va a correr el riesgo de que le tosa. Pero bueno, partamos de que no. Resulta que el Blue Dye Test ha sido estudiado por mucho rato y se ha encontrado que produce el 50% de falsos negativos para disfagia, es decir, de 10 personas, 5 pasan y la gente creyendo que no tienen disfagia. Entonces, eso se da por insuflación del balón, por mala elaboración de la prueba, por un montón de cosas. Entonces, el Blue Dye Test, no lo hagan. No es una prueba muy certera.
Si da un 50% de falsos negativos, ¿qué hacemos nosotros haciendo esa prueba? Y esa prueba se acostumbra mucho con el paciente traqueostomizado. ¿En qué consiste? Se coloca 30 centímetros del colorante azul, porque antes se hacía con azul de metileno y se llamaba la prueba azul de metileno. Se coloca gasa sobre la traqueostomía, sobre la cánula, se le da los 30 centímetros por vía oral con la jeringa y se espera a ver si el paciente se broncoaspira o no y le sale por la traqueostomía. La cuestión para mí es muy clara. Si produce ese riesgo, ¿por qué no buscamos unas pruebas que sean muchísimo más certeras? Esto no nos está dando de verdad una realidad y es una prueba que se realiza mucho a nivel de las unidades de cuidados intensivos y en la parte hospitalaria, por el camino más fácil. Como les decía, hay un mito hacia la vía oral. Este es un paradigma que tenemos que retirar. Ese mito existe hace muchos años, que si no come no se puede retirar la tráqueo. Realmente no es eso, es si no protege vía aérea. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? El mecanismo de protección de la vía aérea. Complicaciones que tiene la traqueostomía, hay muchas complicaciones, estrechamiento del orificio del estómago, la creación de una falsa vía, que esto sucede con las aspiraciones, que eso es más de manejo de aspiración cuando lo realizan los terapeutas respiratorios. La infección es algo normal y más si se está jugando yo trato de habilitar la vía oral dándole una prueba funcional de la deglución cada 2 minutos. Entonces el riesgo de aspiración con alimentos es alto, ya de por sí por saliva es alto, y que algunas veces en la parte de las unidades de cuidados intensivos y la parte hospitalaria piensan que por el hecho de que esté adormecido, que esté acostado, no necesita higiene oral y los pacientes necesitan la higiene oral. Y obviamente la broncoaspiración que nos genera pues muchísimos problemas. El paciente sí genera bastante incomodidad y genera muchas características hacia la decanulación. Entonces, dentro de los algoritmos que hay para poder decanular, pues obviamente tiene que ver con el control a nivel respiratorio, ventilatorio, que el paciente sea independiente por lo menos por 24 horas, y eso es algo que para nosotros es muy necesario. Para esto tenemos que garantizar un muy buen cierre glótico, como les digo. Esa es nuestra función. Eso es lo que nosotros hacemos desde la terapia del lenguaje. Nosotros tenemos que garantizar que logre un cierre glótico por lo menos por 6 segundos. Entonces, el traqueostomizado en vía de canulación. Pasamos del destete ventilatorio para lograr retirar la cánula. Entonces, el paciente se estabilizó, se respiró por cánula, logró mantener cierto tipo de manejo y viene la decanulación. ¿Qué necesitamos aquí? Estabilidad hemodinámica, el paciente libre de asistencia respiratoria por más de 24 horas, tolera la cánula fenestrada, y esto es algo que se discute mucho hoy día. Muchos neumólogos discuten el hecho de que la cánula fenestrada es lo mismo que se desinflara el balón, y que es más, algunas veces la cánula genera más trauma por las características de la misma cánula que lo que se hace. Entonces se procura, lo importante es que haya paso de aire hacia la vía aérea superior. Protege su vía, no hay riesgo de aspiración, y aquí en esto hay que ser muy insistentes, y les dejo este protocolo y de dónde viene para que entendamos que es el riesgo de aspiración, que el paciente degluta su saliva, que tenga tolerancia a mantenerse con la cánula ocluida, y para nosotros como requisito que dure al menos 6 segundos en emisión glótica. Así podemos garantizar una buena decanulación, ¿sí? Que no le permiten. Este dibujo que les traje aquí explica: la traqueostomía se hace más o menos en la segunda anillo traqueal, y se ubica la cánula. Esta es una cánula con balón insuflado. El balón se insufla para aislar la vía aérea superior de la vía aérea inferior y permitir un circuito cerrado para la ventilación, por lo que pudo haber pasado. Cuando nosotros tenemos el balón desinflado, es lo mismo que tuviéramos una cánula fenestrada.
Cánulas fenestradas con balón insuflado casi no se usan por lo que les digo. Y la cánula fenestrada ya me está abriendo un espacio con la vía aérea superior, entonces ¿para qué está inflado el balón? Entonces este tipo de cánulas, esto es ASHA, esa versión es ASHA, no se consiguen con frecuencia, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es lo mismo tener una cánula fenestrada que un balón desinflado, ¿sí? La garantía de que va a pasar el aire es la misma, la cuestión es qué es lo que nosotros vamos a hacer para que esto se recupere. Lo más básico es la oclusión de cánula. Nosotros trabajamos a oclusión de cánula, se le dice al paciente tome aire, se le ocluye la cánula y se le pide fonar y que la fonación comience por ser muy larga. Para que pueda fonar, necesitamos haber hecho una terapéutica muscular muy precisa que nos permita que ocurra un buen cierre glótico. Pero por culpa de la misma traqueostomía, de la misma fijación de la cánula, vamos a tener muchísima dificultad para la vasculación laringea. Y cuando nosotros deglutimos, realizamos un proceso de elevación, anteriorización y estabilización laringea para que el bolo pase. Cuando nosotros hablamos y alcanzamos tonos agudos, hacemos exactamente lo mismo. Hacemos ascensos laringeos, hacemos anteriorizaciones laringeas. Entonces, al momento en que nosotros tenemos atrapada aquí la laringe, ¿sí? Y no la tienen apretada, porque pues se fija para que no se mueva, porque puede dañar la cánula, el músculo traqueal, y nosotros necesitamos que se mueva para poder realizar una función. Pues obviamente estamos entrando en un momento en que nos toca definir muy bien, nos ponemos de acuerdo con respiratoria, nos ponemos de acuerdo con todas las demás áreas, porque pues tenemos que trabajar al movimiento laringeo y de por sí una cánula puede hacer mucho daño y más lo podemos hacer nosotros con el tipo de ejercicio que podamos hacer. Manipulaciones laringeas en este tipo de pacientes son muy complicadas, tienen que ser muy precisas, ¿ok? Entonces sí o sí vamos a tener que trabajar el sistema estomatognático en la traqueotomía hacia la decanulación. El comportamiento de las estructuras del sistema estomatognático en el proceso de las traqueostomías encontramos dos posiciones básicas, laringes altas posteriorizadas y laringes bajas posteriorizadas. Estas características del sistema estomatognático van a cambiar acorde con la presentación. Si hubo una encefalitis, si hubo un edema cerebral, si hubo una inflamación cerebral, la estructura se coloca alta y si no, se coloca baja posteriorizada. Una estructura alta posteriorizada presenta estas características. Obviamente se realiza por contracción de la musculatura suprayoidea, especialmente la musculatura suprayoidea posterior. Es una respuesta de defensa del organismo a lo que está sucediendo a nivel del edema cerebral. El organismo tiende a cuidarse y hace una postura protectiva 100% alta, posteriorizada, con acortamiento de toda esta musculatura, llevando obviamente por las características y la lesión cerebral, la espasticidad, a ciertas acomodaciones que debemos revisar con aumento de tono, con pérdida de fuerza y que nos van a traer un tipo de posición, pero tenemos realmente otra. ¿Cuáles van a ser las principales características? Trismos y dificultad para la apertura oral, hipotonía en bucinadores, hipertonía en temporales maceteros y pterigoideos internos, afectación de la musculatura suprayoidea anterior, gran dificultad para la ingesta de sólidos, compromiso acorde con el tipo de lesión, tendencia a la espasticidad, como les decía, y disminución del movimiento o rigidez. Estas características netamente del sistema estomatognático y hay que corregirlas porque la disfagia va a ser específicamente para sólidos. Como otras características encontramos pliegue vocal en predominio de fase cerrada por la altura de la laringe, flojo, lo que hace que vibre en asimetría, generando voz trémula o de finalización trémula, excursión laringea, restringida para movimientos de anteriorización y estabilización, es decir, para el paso del bolo específicamente, espacio faríngeo disminuido, velo del paladar corto con pobre movilidad, lengua posteriorizada muy próxima al velo, lo que hace que la hipernasalidad pueda manifestarse por las dos características, tanto del velo como de la lengua. La cavidad resonancial está corta y delgada, lo que permite una ganancia hacia agudos.
La coordinación neumofónica puede o no estar comprometida, todo va a depender de lo que logre abrir el pliegue vocal, porque como el predominio es a fase cerrada, es el riesgo de lo que puede abrir la voz, es ahogada, estrangulada, no logra el efecto Kaiser, especialmente con los fonemas ondulantes, la M, la A, la U, y hay distorsión de fonemas medios e imprecisión de fonemas anteriores por la misma posteriorización estructural. Otra de las posiciones anatómicas que podemos encontrar es la laringe muy baja y posteriorizada, y dentro de ella pues todo lo que implicaría para la estructura. De por sí sabemos que una estructura que se baja, el pliegue vocal se abre, y si el pliegue vocal se abre, el riesgo de broncoaspiración y de tener un mal rendimiento vocal y de manejo de la voz es evidente. La musculatura, pero tenemos unas características musculares muy precisas. Traqueostomía. Entonces, lo que nosotros vemos, y aquí lo vemos mucho más claro, es la lengua en esta posición. Eso desde la parte vamos a hablarlo desde la parte vocal, desde la parte de la parte deglutoria. Varias cosas van a suceder. Desde la parte resonancial, desde la parte vocal, el pliegue está abajo, lo que permite una ganancia de resonadores inferiores, generando un cambio en el tono fundamental del paciente. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a tener un tubo resonancial mucho más largo, que si nos vamos hacia la acústica, los tubos largos y anchos nos generan ganancia en graves. Y el velo va a estar mucho más descendido, ¿sí? Lo cual favorece la emisión nasal y dificultad con los fonemas posteriores, con los fonemas nasales. Entonces imagínense ustedes esta lengua para hacer el fonema che, el fonema y, el fonema g, el fonema k, el fonema j. Va a quedar muy difícil por la misma posición lingual para el paciente, le va a quedar muy difícil hacerlo. Y algo que yo escucho con mucha frecuencia es que yo le digo al paciente, diga go, 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 y el paciente hace co, 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 porque sí puede hacer esto muy suavemente, porque es el velo contra la lengua en esta posición, es el palato gloso haciendo esta, pero no haciendo esto. Y el go requiere el estilo gloso, el músculo estilo gloso, entonces es mucho más complicado porque la estructura está muy caída, la G les cuesta demasiado. Distorsión de fonemas medios y a veces malproducción de fonemas medios, pero sí va a ser un gran problema para el paciente. Entonces vamos a encontrar una laringe en estas condiciones con mucho resto en vallécula, recesos piriformes, riesgo de aspiración, degluciones múltiples. El paciente para poder deglutir tiene que colocarse primero en posición normal. Como está así, entonces primero va a tener que hacer este movimiento para poder luego hacer el movimiento deglutorio. Eso significa muchísimas actividades musculares y fatiga. El paciente se fatiga, y más si estamos hablando de que se encuentra en unidad de cuidado intensivo o en la parte hospitalaria. Si se encuentra por fuera, al paciente le va a costar mucho porque ya tiene ciertos acortamientos, sobre todo en la musculatura infrayoidea anterior, que no permiten ese proceso, ese manejo. El pliegue arqueado, estos pliegues son normales, los vemos mucho en las laringoscopias de los pacientes extubados, que presentan esos pliegues con obviamente surcos vocálicos, la musculatura del mismo músculo tiroaritenoideo se encuentra asimétrica, generando variaciones, hendiduras como lo son los surcos vocálicos. Este es otro tipo de presentación, depende el arqueamiento, si se mueve o no se mueve el tubo y qué tanto se mueve, y el desacondicionamiento muscular que sí o sí nos lleva a que tengamos que revisar qué vamos a hacer, porque la masa muscular se logra en esencia con alimentación, pero hasta ahora vamos a empezar la alimentación, entonces tiene que existir otra opción hacia el manejo de lo que yo quiero hacer. Entonces, la vía oral sí o no, yo les sugiero que lo piensen mucho, porque muchos pacientes pierden los reflejos, especialmente el reflejo de tos, y puede que coma y no tosa, como pasa en la videofluoroscopia que les estoy mostrando aquí. Ustedes miran y ven cómo pasa derecho por delante y por detrás y el paciente ni se inmuta, ¿sí? El paciente nada.
Mientras que ustedes no logren un buen movimiento laríngeo, el pliegue vocal se cierra de dos formas, por ascenso laríngeo y aproximación glótica. O sea, de esas dos formas se cierra el pliegue vocal. Ustedes saben, una laringe alta, predominio de fase cerrada, se dice hace muchos años, y lo dicen los libros desde 1970 y pico con tal Prater, que decía que una laringe que se sube el pliegue vocal se cierra. Pero la cuestión es muy sencilla. Yo tengo que lograr que el pliegue vocal se cierre si la laringe sube y además se aproxime el pliegue como tal. Pero tenemos una traqueostomía y la traqueostomía me está frenando el movimiento. Entonces tengo que revisar muy bien antes de habilitar una vía oral. Eso es lo más importante. Y esta es una neumonía, específicamente es de una paciente. La paciente fue intubada, perdón, le colocaron sonda. Y si ustedes revisan, la sonda llega hasta las costillas, no baja al estómago. Entonces, pues se ve claramente que no entra estómago, pero enfermería hace la prueba y no salen burbujitas. La prueba es que les inyectan un poco de líquido y si salen burbujitas es porque está en pulmón. Y no sale burbujitas. ¿Por qué no sale burbujitas? Porque tenemos una neumonía. Entonces, no siempre los pacientes nos van a toser. No siempre los pacientes que tienen ciertas características de la parte clínica van a presentar tos. Entonces yo les digo, no se confíen tanto en los famosos reflejos, porque los famosos reflejos no nos van a dar siempre garantía de lo que está pasando. Otra de las cosas importantes es ver lo que pasa con la musculatura. Ustedes observan aquí la musculatura baja. Se acorta la musculatura del esternoioideo, el esternotiroideo y el vientre anterior del homoioideo, así como el vientre posterior lateral del homoioideo. Teniendo estas características, con un acortamiento de la musculatura, porque no es hipertonía, simplemente se acortaron por estar allí la cánula y por estar fija y amarrada. Entonces, al perder el movimiento, al perder la capacidad de estirarse para permitir el avance o la excursión laríngea como tal, vamos a encontrar muchísima dificultad precisamente por la musculatura. Entonces, parte de la rehabilitación va a ser tomar esa musculatura y ponerla en su sitio para que todo pueda fluir. Entonces, hacia la terapéutica, algo que tenemos que revisar muy bien es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con un paciente traqueostomizado? Su laringe está baja, posteriorizada, su velo está largo, su lengua caída. Muy posiblemente vamos a tener un trastorno de articulación temporomandibular y si tuvo, vamos a tener más variaciones a nivel del sistema estomatognático. Tenemos que recuperar y los que están en la parte hospitalaria saben que es lo primero que nos piden: recuperación de vía aérea, protección de vía aérea, recuperación de la vía oral, y eso es algo que tenemos que sí o sí trabajar y dirigirnos hacia eso. Entonces nuestros objetivos básicos van a ser cierre glótico, ¿sí? Vasculación laríngea, rendimiento vocal. Necesitamos que dure en rendimiento de voz por lo menos 6 segundos y también una muy buena ubicación del sistema estomatognático. Algo que es importante: nosotros podemos tener una estructura muy baja, puede bascular y comer una cucharada, pero eso no significa que esté buena la deglución. Tenemos que tener 3 objetivos: que sea efectiva, eficiente y eficaz. Efectiva es que lo logre, eficiente que lo logre sin broncoaspirarse, y eficaz que le dure para poder comer una comida normal, un almuerzo, un desayuno, lo que sea que tenga que comer. Entonces, una vez se retira la cánula, nosotros hemos trabajado todos estos ejercicios previos a la decanulación. Una vez se retira la cánula, es urgente que nosotros trabajemos. Urgente, ojalá el mismo día que le retiren la cánula empecemos. Garantizando el cierre glótico, de los dos momentos, con la basculación laríngea, con la excursión laríngea o con la emisión y ayuda de fonemas y emisiones supratonales. Todo lo que tiene que ver con el rendimiento vocal y la coordinación neumofónica, el manejo hacia lo que tenía el paciente de su depresión lingual, a tratar de reubicar la lengua
La movilidad velar, que se trabaja mucho con diadococinesias, movimientos velares y algunas praxias que ayudan a que el velo logre su movilidad y su posición, y el fortalecimiento del músculo cricofaríngeo. Entonces debemos revisar muy bien los ejercicios y lo que vamos a realizar para poder rehabilitar correctamente. La urgencia indiscutiblemente cuando tenemos un paciente traqueostomizado es el cierre glótico. Lo segundo, proteger la vía oral, y lo tercero, facilitar la comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero, garantizar el cierre glótico. Ya se lo dije, lo garantizamos de dos formas: con ascenso laríngeo y con aproximación glótica. Eso se logra que la laringe suba y la emisión como tal. Proteger la vía aérea, la protección de la vía aérea se logra con una muy buena aducción glótica y tensión. La tensión glótica se logra, la tensión del pliegue vocal, se logra cuando está la laringe adelante. Entonces, la aproximación del pliegue vocal se logra con el ascenso, y la tensión del pliegue vocal se logra con la anteriorización. Para ello, tenemos que tener la musculatura suprayoidea anterior muy bien preparada para que ello pueda fluir. Si no, va a ser muy difícil para que ello salga. Y obviamente el manejo de comunicación. Entonces, desde el accionar por motricidad orofacial, nosotros tenemos dos formas de trabajar. Una es la mioterapia, acomodando el músculo, y la otra es la terapia miofuncional, que es trabajando el músculo hacia la función. Con esto entonces tenemos que hacer un muy buen diagnóstico y definir qué músculos están largos y qué músculos están cortos. Como les decía, hay una presentación constante del paciente traqueostomizado y es una laringe muy baja, lo que implicaría un acortamiento de la musculatura infrayoidea anterior, pero no por contracción. Yo quiero que nos quitemos ese término de hipertonía. El músculo no está hipertónico, el músculo simplemente se quedó corto porque perdió la posibilidad de estirarse al momento de hacer los movimientos laringeos. Y la musculatura suprayoidea se estira hacia abajo, generando contracciones muy suaves que no van a permitir un muy buen ascenso laríngeo y que van a dificultar todo lo demás. Entonces tenemos que trabajar primero a estirar lo que esté cortico y luego a tonificar todo lo que esté largo para poder subir esa estructura y garantizar por lo menos hacia la aproximación glótica. Luego, obviamente, tenemos que trabajar hacia lo que está hacia la aproximación glótica como tal. Miren, esta paciente yo la veo y me da infinita tristeza porque fue una paciente que nosotros teníamos súper, lastimosamente nuestro sistema de salud no ayuda mucho, y se demoró un año para que autorizaran la decanulación. Y cuando le autorizaron la decanulación tenía una estenosis subglótica del 80%. O sea que estábamos hablando que la paciente perdió mucho. Nosotros la teníamos súper bien en hospitalización y ya le dimos de alta desde lo nuestro porque estábamos esperando solo papeles para que la decanularan. Y del momento del alta a que le dieron la autorización, ya le encontraron una estenosis subglótica, porque ya le habíamos dado de alta y todo, y la paciente se confió y toma para que lleve estenosis subglótica. Entonces aquí tenemos la musculatura infrayoidea con la que vamos a trabajar. Vamos a estirarla, casi siempre quedan así de grandes. Tenemos que fijar y estirar, fijar y estirar. Si no tenemos posibilidades de hacerlo con la mano por todo lo que implica la traqueostomía, así como está allí, nosotros colocamos electrodos de electroestimulación arriba y abajo. Nuestros electrodos son muy pequeñitos y los colocamos arriba y abajo para permitir un estiramiento de la musculatura. Para los que no conocen la electro no siempre contrae, también permite otras posibilidades como todo lo que tiene que ver con la conducción del estímulo, dar fuerza, dar movimiento, o sea, tiene diferentes características. Entonces, aquí, por ejemplo, con esta paciente trabajaríamos arriba y abajo de donde se encuentra la cánula para poder hacer todo el movimiento, todo el estiramiento y poder luego subir la estructura con el mismo equipo. Si no, ustedes fijan en este punto, aquí está la cánula y se estiran hacia arriba
presionen un poquito hacia la tráquea. No lo hagan en los laterales tenemos el paquete vascular, es sobre la tráquea que está la musculatura y es allí donde vamos a trabajar. Entonces, dentro de la mioterapia tenemos que nuestro primer objetivo va a ser la masa muscular, recuperar masa muscular, se recupera con comida o con equipos. Entonces podemos utilizar para quienes ya manejan, que yo sé que hay varias que aquí manejan el láser, manejan el ultrasonido, podemos recuperar más a raíz de esto y podemos trabajar ya de ahí en adelante a lo que es la activación muscular o conducción, que se trabaja a 2/3, la elasticidad del pliegue, de la musculatura, que el músculo se pueda estirar y si es necesario trabajamos al tono, porque muchas veces el acortamiento no es por hipertonía, entonces mejoran sin necesidad de tener que trabajar hacia el tono muscular. Y algo que sí o sí tenemos que trabajar, que son las secuencias musculares. Para mí, tanto habla como fonación, como deglución, como articulación. La fonación, la articulación, la deglución requieren secuencias musculares. Las secuencias musculares se dan en la medida en que tengamos contracciones secuenciales. ¿Sí? Para mí las secuencias musculares nos permiten muchas funciones. Las funciones son movimientos y obviamente vamos a tener que trabajar mucho a la secuencia, a la coordinación de esas secuencias, a la fuerza, a la velocidad, a la estabilidad y a la postura estructural, que ese sistema estomatognático permanezca allí, porque la postura física obviamente la trabaja fisioterapia. Nosotros trabajamos el sistema estomatognático y es hacia lo que nosotros tenemos que vincular. La basculación laríngea, entonces, es lo que sigue. Como les decía, trabajamos a estirar, a acomodar la musculatura, a subirla, pero no a dejarla fija arriba. Hay muchas técnicas de electroestimulación que nos dejan la laringe alta, pero no nos permiten movimiento. No, yo no quiero laringes altas. Yo necesito que se muevan correctamente, que la excursión laringea como tal sea elevación, anteriorización, estabilización y regreso a una posición normal, no a una posición baja. ¿Sí? Sino a una posición normal. Entonces, en la medida en que yo voy subiendo la estructura, voy acomodando la lengua, voy acomodando el velo, voy permitiendo que la laringe se mantenga en una posición y que de allí pueda realizar los movimientos. No es fijar la laringe en una posición alta, es trabajar a la funcionalidad laringea, que son dos cosas muy distintas. Y obviamente tenemos que revisar el control del cierre glótico, que haya una aproximación del pliegue vocal que se puede realizar igualmente. Nosotros lo hacíamos anteriormente con mucho ejercicio de grito, a contrarresistencia se puede seguir trabajando, pero en una primera sesión. No necesitamos trabajarlo todas las sesiones hasta que el paciente fallezca, no. Necesitamos trabajar la primera sesión para lograr la aproximación, pero recuerden que tiene que haber estado arriba la laringe para que pueda salir con buena fonación. Una vez alta, vamos a hacer en la emisión de la E, de la O, que son vocales ondulantes y que necesitamos para que la aproximación glótica sea realmente controlada. Entonces vamos a trabajar con ese tipo de fonemas. Y si es el caso de ser niño, los niños se les puede hacer un cierre glótico pasivo, que es que se gira la cabeza del niño para un lado y se presiona el hombro hacia abajo, generando cierto nivel de resistencia para que el niño, al querer girar, nos realice la contracción muscular que requerimos. Y si llora o si hace emisión glótica, pues para nosotros mucho mejor. Si estamos hablando de post-intubación, tenemos que revisar casi siempre quién sufre es el borde libre, luego vamos a tener que trabajar a tono fundamental, trabajar con los tonos agudos subo, pero tengo que empezar desde tono fundamental para lograr un estiramiento correcto del pliegue. El estiramiento del pliegue se logra con la emisión del fonema E, entonces vamos a trabajar mucho hacia ese estiramiento. Otro de los aspectos que es importante resaltar es la alteración de la presión subglótica, obviamente por una apertura a nivel traqueal. En el momento en que la presión subglótica se pierde, cosas pueden ocurrir como que pierda la tensión tisular el cono elástico, que es la estructura que se encuentra bajo el pliegue vocal.
El hecho de que perdamos presión implica que tengamos que trabajar. Porque una de las características principales de cuando se pierde la presión subglótica es que precisamente pierde la tensión tisular, el cono elástico, permitiendo un cierre, una reacomodación. Y esto es necesario que lo revisemos, sobre todo si queremos recuperar un buen cierre glótico, un buen mecanismo y que no ocurra una estenosis. El dominio de las presiones subglóticas nos permite a nosotros saber qué tanto abrimos un pliegue para mantener una E o para mantener una O para mantener una I o para mantener una A. Vemos aquí las variaciones que tenemos de la distribución de la presión subglótica y cómo ésta puede verse afectada en un momento dado por culpa de una traqueostomía, y esto tiene implicaciones serias para pliegue vocal, tiene implicaciones serias para la emisión fonemática que necesitamos nosotros para poder mantener nuestro proceso de habla. La musculatura lingual la vamos a tener que trabajar independiente las presentaciones de la lengua del paciente traqueostomizado, pues sí va a ser en esta posición, pero puede variar la presentación en lo ancho o en lo angosto si se encuentra o no sumergida o metida dentro de la parte de la mandíbula que se ancla dentro de la forma mandibular y coge una forma triangular muy característica. Algunos la tienen muy ancha, otros la tienen muy baja, con un hundimiento en línea media. Entonces vamos a tener que trabajar esos 17 músculos como corresponde para poder independizar el movimiento de cada una de las estructuras. Esta es una presentación típica, como les decía, la lengua toma la forma de la mandíbula y nos toca trabajar a mejorar esa presentación, no solamente de la parte laríngea, sino de la parte lingual y velar. Recuerden que el sistema estomatognático es uno solo y las estructuras todas cuelgan unas de otras, dependen mucho unas de otras por la misma parte muscular. La laringe, por ejemplo, pende de toda la musculatura suprayoidea que está vinculada con la parte lingual y la lengua está vinculada con el velo. Y los faringeos están vinculados al escudo tiroideo y al hueso ioides. Entonces, sí o sí, cualquier cambio que tenga una de las estructuras es como si fuera una marioneta, nos va a requerir todo un manejo del sistema como. Entonces, desde voz y habla, trabajar a la oclusión de cánula inicialmente, luego a la oclusión de estoma y rendimiento vocal. Mejorar el rendimiento vocal para de ahí pasar a otras cosas. El rendimiento vocal es todo lo que puede decir por un segundo en emisión vocal. Entonces, o, sí, todo eso que pueda decir por emisión. Entonces el traqueostomizado con laringectomía es otra historia y hacia ese también vamos a tener que revisar, eso lo vamos a ver el día sábado. Y recomendarles que utilicen o que tengan vinculación con mi libro que habla de todo esto, de las técnicas de rehabilitación basadas en las fijaciones laríngeas. Para todos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Les recomiendo mi libro que es bastante interesante. Espero que se lo disfruten. Y disciplina es recordar lo que uno quiere. Cuando nosotros tenemos objetivos claros y precisos para lograr algo, lo podemos lograr. Muchísimas gracias por la atención. Espero que nos volvamos a ver pronto. Sí, bueno, sé que nos podemos volver a ver el sábado si Dios quiere. Y que podamos volver a compartir. Era lo que quería decir, que esto nos permita madurar y valorar cada vez la proximidad de nuestros seres queridos y de las personas con las que hemos compartido e iremos a compartir. A todos muchísimas gracias por su atención y nos estaremos hablando.